Cada vez más cerca de finalizar el año, empieza la discusión del salario mínimo. Para el porcentaje de 2024, la conversación será si sube 1 o 2 dígitos, de cara a una expectativa de inflación de 9% para el cierre del año. La previsión más alta es la de Corficolombiana, que llega a 12%. Tenemos una estimación de aumento del salario mínimo de 12% aproximadamente. El mínimo sin transporte quedaría en 1.300.000 pesos, dijo Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, mientras que Banco de Bogotá entrega una proyección más holgada, pues estima el índice de precios al consumidor en 11,8%, con un rango entre 9,8% y 13,7%. Cuando se dé la negociación salarial, que será en diciembre, los datos de inflación del cierre del año no los vamos a conocer, porque salen en enero de 2022. Lo que sí vamos a conocer es el dato de inflación de noviembre. Nuestras proyecciones apuntan a que para ese mes la inflación estará alrededor de 10%, dijo Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas en Banco de Bogotá. El analista indicó que con esta cifra ya hay un punto de partida bastante elevado. Sobre eso, normalmente los gobiernos suelen dar alrededor de 1,4 puntos porcentuales adicionales, según lo ha mostrado la historia. Entonces, ya sobre ese 10% se añade ese adicional que los gobiernos decretan, agregó Pérez. Grupo Bolívar coincide con Banco de Bogotá en 11,8%. Andrés Langeback, director de estudios económicos en Grupo Bolívar, recordó que hay un fallo constitucional de 1999 que dice que el ajuste del salario mínimo no puede ser inferior a la inflación del año que termina. Esa inflación del año que termina es algo que no se sabe con certeza, sino que se aproxima con proyecciones. Depende también de decisiones políticas, el gobierno siempre tiene algún margen para aumentar más o menos. Langeback puso como ejemplo el caso del mandato de Iván Duque, quien prometió en campaña que se aumentaría el salario mínimo hasta alcanzar 1.000.000 de pesos, eso lo hizo ajustando muy por encima de lo que era la inflación. Para 2022 se ajustó 10% cuando la inflación fue de 5,65%. En una previsión más baja, Casa de Bolsa y Scandier coinciden en 10%. Catalina Tobón, gerente de estrategia en Scandier, aseguró que el aumento estará cercano a 10% en relación con el cierre de la inflación para este año que rondará 9,5%, según la analista. Casa de Bolsa pronosticó que el aumento del salario puede rondar 10%. La inflación este año puede que cierre entre 9,5% y 10%, mientras que la productividad del país se habría reducido este año, tal como lo refleja la desaceleración del crecimiento económico, explicó Juan David Ballén, director de análisis y estrategias en Casa de Bolsa. Y la previsión más baja es la de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que espera que el aumento sea cercano a 9%. Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios, advirtió el viernes que el salario mínimo no debería subir más de 9%. Cualquier aumento por encima de 9% sería una irresponsabilidad para el incremento del salario mínimo, que desafortunadamente yo creo que lo va a hacer, pero 9% creo que sería el tope máximo, dijo Santamaría. Cabe recordar que la previsión del Ministerio de Hacienda para la inflación al cierre del año es 9,2%, lo que puede cerrar la posibilidad de un aumento de un dígito para el salario mínimo. Pérez destacó que este incremento que viene complicará la situación de inflación en 2024. Como sucedió este año, en la medida en que el salario mínimo aumenta tanto, se genera la indexación, que son precios que dependen del pasado o de una definición como el salario mínimo y que empiezan a replicarse en un círculo en temas de precios. David Cubides, director de investigaciones económicas en Alianza Valores, rescató los grandes componentes que coinciden con la percepción de los demás analistas. Uno es la inflación y como cierre a final de año, nosotros proyectamos que vamos a terminar alrededor de 9,3% y, por otro lado, hay que sumar el componente de la productividad. Esos son los dos componentes claves que terminan influyendo. Normalmente pueden ser alrededor de 2 puntos. Sobre ese número grande partiría la negociación y, a partir de allí, será lo que se negocie entre empresarios y trabajadores con la mediación del gobierno nacional.
Si se hace un promedio de las proyecciones de las 6 instituciones de estudios económicos, la media del aumento para el salario mínimo en 2024 está alrededor de 10,7%, un dato que sería mayor que la cifra del IPC al cierre del año. En septiembre, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo que el gobierno no tiene dudas de que el incremento del salario mínimo estará en 2 dígitos. Esto, según Guevara, teniendo en cuenta la trayectoria de la inflación en lo que va del último año, y que los colombianos que dependen de este monto fijo no pierdan su poder adquisitivo. La última encuesta de Citi de expectativas de los mercados financieros evidenció que, en promedio, los analistas económicos proyectan que la cifra de inflación sea de 9,37% al cierre de 2023. No olvides darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.